¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a otra edición de El Espejo a través de la pantalla de Canal C, como siempre lo hacemos en este mes de agosto. Por allí decían, hay que pasar agosto. Ha sido un mes largo, ¿no? Un mes con poco sol, con frío y con muchas temáticas que tenemos para reflejar aquí en El Espejo. Hoy nos dedicamos a economía, a macroeconomía, y también vamos a tocar algunos aspectos de la microeconomía, que es lo que está latiendo mucho en la calle en este momento. Lo veíamos en el programa anterior, la cantidad de gente endeudada o la cantidad de gente que no está llegando a fin de mes. Y bueno, ¿qué pasa con la macroeconomía en este tiempo de descuento que va a empezar dentro de muy poquito, electoral, y donde la gente va a tener que decidir, ¿no?, cómo quiere seguir, no solamente en lo político y como en lo económico, aunque todavía no tenemos un panorama. Lo único que sabemos políticamente es que los dos polos más opuestos en la actualidad, el de La Libertad Avanza y el del kirchnerismo, tienen un 35% allí de medición, pero hay muchísimo en el medio que todavía no sabe para dónde va a ir la Argentina, qué decisiones se va a tomar, cómo va a mejorar o no su realidad. Así que estos temas queríamos dialogarlos con Ramiro Fadul, economista de IDESA, arrancando de la reforma que quieren hacer la Carta Orgánica del Banco Central, pero también yendo de lo macro un poquito a lo micro. Así que los invito a que se queden. En el próximo bloque hablamos con el economista Ramiro Fadul. Ya venimos. Muy bien, aquí lo tenemos a Ramiro Fadul, economista de IDESA, que están permanentemente estudiando la economía y las políticas económicas para mejorar la realidad de los argentinos, y le agradecemos, ¿qué tal, Ramiro?, tu tiempo y tu disposición para venir aquí al Espejo una vez más. Muchas gracias por la invitación, Marisa. Bueno, Ramiro, estamos con un gobierno que lo vemos a Milei muy enfocado en la macroeconomía. Dicen algunos que esto de la esperanza, de esperar que ya se va a ver el derrame, no se va enfriando un poco, ¿no? Aunque los números macroeconómicos, bueno, dicen que Argentina va a exportar mucho más, la expectativa de crecimiento es grande, pero por otro lado, la otra punta de los trabajadores de los sectores más bajos que no llegan a fin de mes. Y empezamos ahora a hablar de cómo se va a venir la política económica para adelante. Y en agenda lo primero que tenemos, y que lo hablamos fuera de micrófono, es esto del cambio de la reforma de la Carta Orgánica. De la Carta Orgánica del Banco Central, sí, que por allí, para los que no vienen siguiendo tanto la economía, lo que pretende es limitar y que los gobiernos no puedan imprimir billetes, hacer plan platita, como se dice, sin tener las reservas. Pero bueno, alcanza esto. Y acá nos teníamos algo que ustedes ya lo venían planteando, ¿no? Sí, este puntualmente es un informe de la Fundación Mediterránea de esa época, del año 92, y donde vemos que ya se estaba tratando en el año 92 el tema de la reforma de la Carta Orgánica, para poner como misión dentro de la Carta Orgánica el tema de preservar el valor de la moneda como único objetivo. Claro, fíjate vos los años que han pasado, el 92, o sea que esto ustedes los economistas ya lo sabían, pero a veces la política va haciendo manotazos de ahogado. Por eso voy a leer un poquito acá. Sí. Esta es la introducción de todo el programa que presentaron desde IDESA en el 92, hace como 30 años. La falta de autonomía del Banco Central, la desnaturalización de su misión, o sea, era volver a tener la misión del Banco Central, que era mantener el valor del peso y poder limitar a los desequilibrios fiscales vividos por la economía que los hemos tenido en la historia argentina, como dice acá, con cuestiones de hiperinflación. Bueno, más abajo lo decía del informe. Este proyecto de ley del Poder Ejecutivo de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y en ese informe que vos nos enviaste, no lo pudimos traer todo, por supuesto, tenía 74 páginas, se evaluaba un proyecto alternativo para limitar y mandar al Senado de que
nos saquen los políticos de esto de ir para un lado, de ir para el otro, políticas restrictivas y políticas expansivas, donde ¿qué tan importante es esto y cuánto puede impactar? Bueno, por eso nosotros hemos hecho este informe que decimos que es necesario esta reforma de la Carta Orgánica, esto de cambiar la misión y poner que el Banco Central tenga como única misión preservar el valor de la moneda. Vimos todos los daños que ha tenido el tema de cubrir déficit con la emisión de moneda, déficit crónicos, lo hemos vivido en los últimos 20 años. Es más, en el informe marcamos que si vemos 2011 al 2023, recordemos en el 2012 se cambió de nuevo esta Carta Orgánica y se sacó, se agregaron otros objetivos, como la estabilidad del empleo, la dinámica de la economía, con un fuerte ajuste, ¿cómo se llama? Cuatro objetivos se le habían puesto a la Carta Orgánica que permitieron, a partir del 2012, empezar a emitir para cubrir los déficits crónicos que tuvimos. Inventar billetes, digamos. Y es más, lo que vos ves es que los déficits acumulados del 2012 hasta el 2023 fueron del 50% del PBI, de lo que producimos en un año, el 50% acumulado. Y ese 50% se cubrió gran parte con emisión. El 30% del PBI se emitió en ese mismo periodo. Y cuando vos ves las consecuencias... Esta es una de las razones por las cuales terminamos explotando en inflaciones y en hiperinflaciones crónicamente en la Argentina. Exactamente. Más, antes del 92 y por el cual llegamos a esto en el 92, por eso todo es un loop. Fue porque venimos de la hiperinflación y antes la Carta Orgánica también tenía estos 4 objetivos, que no era solamente el preservar la moneda, sino ayudar a la economía, que crezca. Y entonces daba esos huecos para el gobernante de turno a que le cubrieran los déficits. Eso es lo que ahora que nos hace. El mérito seguramente de Milei, que han conseguido la mayoría de los profesionales acá, fue que puedo parar esa bola con una motosierra dura. Pero la bola de la hiperinflación que se nos venía encima de tanta emisión de dinero. Y se nos vino esta política de recorte, pero que ya la gente la está sintiendo en la piel, Ramiro. ¿Cuál es el análisis, cuáles son los puntos básicos que ustedes allí, que están estudiando todo el tiempo la economía, ven que falta? ¿Qué es lo que falla? ¿Voluntad política? ¿Consenso político? ¿Una política en el mediano plazo? Porque lo que se escucha del presidente es una visión muy liberal, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, como que todo se va acomodando solo, pero en la realidad la gente vive otra cosa. No, porque en realidad cuando nosotros vemos esto, es cierto como vos decís, la macroeconomía parecería que se está acomodando, el tema de que estamos con una inflación que está bajando en descenso, salvo que el último dato que ha sido en aumento, pero en términos en relación al año 2023 está en disminución. Una macroeconomía que vemos algunos sectores que están todavía en crecimiento, hay otros que no están en crecimiento, pero vemos que a nivel promedio del país, el país está creciendo, por ahí no a los niveles que se esperaban, pero nos topamos con una micro que vemos que la gente está complicada, que la gente está con fuertes deudas. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto esa macro que parecería saludable? Tenemos superávit gemelo, tenemos superávit de la cuenta corriente y el superávit de financiero de la cuenta de fiscal. Pero dice, ¿cuándo va a llegar a la gente? La verdad que, como vos decís, ha habido un ajuste, es más, el ajuste más importante en términos de ajuste de gasto de los últimos 30 años. Ningún gobierno había ajustado tanto el gasto. Todas las reducciones de déficit anteriores habían sido producto de aumento de impuestos. Este gobierno no solo que lo redujo a través del gasto, de la reducción del gasto, sino que hasta logró eliminar algunos impuestos, como el tema de las retenciones. ¿Y qué capacidad tienen para seguir achicando impuestos? Porque yo lo que veo es que cuando uno escucha al presidente, tiene mucha visión para que, bueno, los argentinos importemos productos, pero el impacto que hoy por hoy está viviendo la industria en los números, ¿qué margen tienen? ¿O falta la decisión para que un componente o algo argentino no tenga tanta carga tributaria?
Lo que nosotros decimos y estudiamos en el instituto para ver qué es lo que falta para que llegara esta micro es que todavía no hemos cerrado con todas las reformas que tenemos que hacer. La reforma laboral que se hizo a principios del año pasado fue muy importante, fue un gran paso, algo que no se venía hablando en los últimos 10 años. Pero como que hemos quedado a mitad de camino. Todavía hay que hacer la reforma tributaria. Hoy ingresos brutos es uno de los peores impuestos que hay en el país. Afecta y elimina la competitividad de las empresas, de las pymes. Entonces sí o sí hay que o eliminarlo o suplantarlo por, como nosotros decimos, un super IVA que absorbe. Pero ustedes lo ven, lo saben, pero el gobierno da la sensación de que no quiere verlo. Y no sabría decirte exactamente qué es lo que porque piensa. No está en la agenda, no es un tema que se habla. No. En estos últimos días habló simplemente Patricia Bullrich y reconoció que había gente que la estaba pasando mal, pero daba la sensación de que como que el presidente no quiere ver una parte de la Argentina. Nosotros creemos que hay dos acciones muy puntuales que se tiene que avanzar sí o sí. El tema es que el año se nos está acabando y ya el año que viene es electoral, pero las dos acciones que hay que sí o sí avanzar es la coordinación tributaria con las provincias. Esto es importantísimo, empezar a reemplazar, a decir qué se encarga cada uno para que no haya superposición. No puede estar la nación poniendo escuelas, las escuelas tienen que ser provinciales y la provincia tiene que gastar todo el gasto. Esto de que parte del sueldo lo pagaba en algún momento la nación no está bien. Y después lo siguiente que hay que hacer es un puntito más que creemos que se quedó en la reforma laboral, que es bajar los costos laborales a las pymes. Y cuando decimos bajar los costos laborales, nosotros decimos de poner una base, un mínimo no imponible, en donde el empleador contrata a una persona y hasta cierta masa salarial no paga contribuciones. Entonces, eso permitiría la formalización de las personas y mejorar el trabajo que hoy está en bastantes condiciones precarias, como bien se están analizando y lo han analizado con las chicas en el tema. Ustedes que llevan, bueno, vos sos un economista medianamente joven, tampoco ni tan chico ni tan grande, tenemos a Giordano ahí, a Virginia, pero vienen hace décadas estudiando esto, y hay cosas como que ya los economistas la saben, ¿no? Sí. Esto que estás diciendo, y da la sensación de como que políticamente se esquivan. ¿Qué se puede esperar ahora que entramos en el tramo de la campaña electoral? Porque ahí hay como que sostener muchas cosas, ¿no? La incertidumbre que puede generar, qué riesgo hay o no, en cuanto a las finanzas, en cuanto a las decisiones diarias que tienen las empresas, las pymes o las familias. La verdad que sí, las expectativas en economía juegan mucho, digamos, no solamente, nosotros siempre los economistas estudiamos el tema de las expectativas, entonces en años electorales donde todavía, como bien vos marcaste, hay en la introducción hay dos fuerzas que tienen prácticamente el 35-30%, y la verdad que te marca una incertidumbre, porque cuando vos ves los países que han mantenido un nivel de crecimiento, estudiás, la principal razón de ese crecimiento es que le dan previsibilidad a la gente. Claro. Entonces, cuando vos no sabes si te va a venir otro y te cambia todo, te hace dudar. Y en esa duda se demora la inversión, se demora el consumo, se demora la venta, y todo viene en cascada. Entonces, yo te diría, en el momento en donde nosotros veamos que haya un shock de confianza de que el camino va a ser tal, es muy probable que la economía se acomode, las expectativas empiecen a ser más positivas y ahí la gente empiece a tomar decisiones. Pero estamos a una mitad de camino, no nos olvidemos que todavía hay cepo, todavía tenemos el tema de los impuestos, ingresos brutos, nuevamente como lo vuelvo a decir, es uno de los peores impuestos que hay y hay que hacer algo. Ya Brasil está haciendo algo, ha desarrollado Brasil este super IVA que nosotros estamos hablando y ha logrado en un periodo de transición hasta el 2033 ir hablando con las distintas provincias, digamos, brasileras y ir incorporando esos impuestos que tenían a nivel provinciales de la actividad por uno solo a nivel nacional,
y con que no se pueda exportar, porque el problema del ingreso bruto es que los exportan, el IVA no, el exportador el IVA no lo exporta, se lo devuelve la nación. Por eso es muy bueno competitivamente, porque te permite competir con el resto del mundo. Y estos crecimientos que se dan o que se están dando o se van a dar, como en minería, por ejemplo, en gas, petróleo, que tanto que se habla de vaca muerta. Bueno, el agro es un poco como que está en todo el país, ¿no? ¿Vos creés que puede impactar de manera muy diversa en las provincias, en los beneficios o en el aletargamiento de algunas? La verdad que es una muy buena pregunta. Está claro que vemos focos o las regiones. Antes todo el crecimiento siempre se veía en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y ahora lo estamos viendo en otros lugares que por ahí estaban en un nivel por ahí de desarrollo menos desarrolladas que Capital Federal, obviamente. Nosotros creemos que esto es muy positivo. El tema es cómo le va a llegar a las grandes urbes. La verdad que hoy lo que estamos notando es que las ciudades más industrializadas hoy están siendo las más golpeadas. El desempleo está a nivel cercano del 10%, 8,8%, por ejemplo en Córdoba. Entonces, la verdad que son niveles de desempleo altos y no vemos que las condiciones estén dadas. Por eso creemos muy importante el tema del ordenamiento tributario. Muy sí, importante. Además lo que significa el empobrecimiento de las urbes grandes, que trae un arrastre de pestes sociales, desempleo, delincuencia y todo lo demás, ¿no? Exactamente. El panorama, yo he hablado y hemos hablado acá con gente que está en el campo, produciendo carnes, ahora con el acuerdo con el Mercosur, bueno, es muy prometedor para ellos y demás, pero da la sensación de que se vuelven a repetir los mismos errores. Tuvimos gobiernos kirchneristas que tomaron de enemigos al campo y ahora da la sensación que tenemos un gobierno que toma de enemigo a la industria. ¿Lo compartís esto? ¿Cómo lo ves? ¿Se van a los extremos? La verdad que yo creo que el problema de la industria pasa más por el tema del tributario. Recordemos que al principio de la década del 90 el ingreso bruto era el 2% del PBI, ahora ya está el 4%. En muchas recaudaciones provinciales propias el ingreso bruto ronda del 80% de su recaudación. O sea, se ha crecido y ha sido un impuesto que ha sido de muy fácil cobranza por parte de los estados provinciales. Y hoy hay que admitir que es un error haberlo dejado crecer. Claro. Yo creo que es clave que reordenemos eso, que lo hablemos entre todos. Acá no es solamente el gobierno nacional, también todas las provincias. Sí, nosotros Córdoba nos hemos tocado porque Córdoba ha sido industrial, fundamentalmente comparada con necesitamos otras poder ciudades. competir con las megas empresas de China y del resto del mundo. Entonces, claro, totalmente. Necesitamos dos cosas: reordenamiento tributario e infraestructura. No puede ser que estando en el año 2026 dudemos si tenemos que tener un tren o no tenemos que tener un tren en todo el país. Claro, totalmente. Otra de las preguntas que seguramente es la que más le interesa al trabajador, al asalariado, ¿qué expectativas y por qué hay un gran miedo a que la inflación se dispare por los que los sueldos están tan pisados y han perdido poder adquisitivo? ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es la mirada? Y es cierto que todavía la inflación no logramos ver. Distintas razones han sido las que han hecho que todavía no rompa firmemente esa barrera del 2%, por decirlo así. El mes pasado parecía que sí, porque habíamos quedado bien, y de repente en julio ya nos encontramos con otra inflación arriba del 2%. Está claro que las paritarias y las actualizaciones salariales por ahí retrasan la inercia inflacionaria o genera una inercia inflacionaria que es difícil de bajar, pero... Y el parate que se ve en el consumo, porque uno se pone a pensar grosso modo, bueno, si no hay mucho circulante en la calle, los sueldos no aumentan, tampoco las ventas para comercio y ese tipo de mini empresas no tienen Lo que mucho. necesitaríamos es este shock de expectativas positivas, una baja de la tasa, siguen las tasas de crédito a niveles muy altos para el nivel de inflación que uno espera, y eso es importante para reactivar el consumo, reactivar sobre todo el crédito hipotecario. El crédito hipotecario, nosotros hicimos un informe el último fin de semana que
cada $1 millón que se inyectan en la construcción, se generan 4 puestos de trabajo. Claro. Entonces, si uno pudiera inyectar mucho crédito hipotecario, pero hablando nosotros decimos que hay que utilizar el Fondo de Garantía Solidaria, el FGS que tiene ANSES y que actualmente no se usa, volcarlo a los bancos para que los bancos presten a tasas más bajas. Claro. Hoy está un crédito hipotecario en un UVA más 9, hay que llegar a un UVA más 5. Eso a mí me da la sensación que es una falta de voluntad política del gobierno nacional, porque digo, lo que dice cualquiera en el asado del domingo en su casa, no se pueden sentar con banqueros o el banco público que tuvo la misión de poder otorgar créditos blandos para la producción y todo ese tema. Yo lo veo que no está en la agenda, no está en los diarios, no está en los discursos de la política. No sé si, si son temas... Nosotros largamos el informe porque justamente se comentó a nivel nacional de esa oportunidad y nosotros la vimos como algo muy favorable, como bien vos decís, porque realmente creemos que hay que, a través del crédito privado, va a ser uno de los caminos para poder lograr que la economía repunte y que los salarios sean más altos para la gente y así la gente pueda salir de esta situación complicada. Y de a poquito volver a generar empleo, que hace bastante que no se emplea. Exactamente. Empleo formal, ¿no? Todo muy informal. Te agradezco, Ramiro, tu presencia. Te hice un pantallazo 360 con todo, así que si lo escucharon a Ramiro, ya saben de todo un poco. En general, quienes nos siguen ya manejan bastante cómo venimos siguiendo de cerca la economía y las finanzas del país y sobre todo para tener en cuenta qué se puede pedir o no a los gobiernos actuales de distintos colores, pero que tienen la obligación y la responsabilidad de tener el nivel político para sentarse a dialogar y buscar soluciones prácticas para la realidad de la Argentina. Gracias, Ramiro. Gracias a vos. Gracias por estar. Gracias. Vamos a la última pausa y ya volvemos con El Espejo. Bueno, muy bien, este pantallazo 360 que decíamos partiendo de esta reforma del Banco Central de la Carta Orgánica para evitar que cualquier gobierno irresponsablemente tome a la entidad como la pasta linda para fabricar platita para repartir o para llevarse en los bolsillos y buscar políticas realmente serias que hagan que pueda crecer nuestra Argentina. Están muchas familias sintiendo la única política del lado oficialista que se atrevió a reconocer que hay familias que están pasando mal la situación fue Bullrich. Así que bueno, esperamos que todo este trabajo que se hace desde distintas instituciones de la economía y desde el periodismo mismo, que critica muchas veces, sí, criticamos, es nuestra función, es nuestro trabajo, pero que son críticas positivas, sean escuchadas para que entre todos podamos construir un camino mejor. A ustedes gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos aquí en Canal C y los esperamos dentro de 7 días como siempre. Chau, chau.